Bueno, muy buenos días. Mi nombre es, ¿se escucha bien? Mi nombre es Andrés Monsalve, junto con, eh, eh, junto con Laura Campos, Laura Campo y Manuel Porras conformó el grupo 3. Eh, Nuestro tema, el teorema de Pitágoras, y nuestra exposición de hoy son los ajustes en las mejoras. Eh, eh, Nuestra tutora Cindy López. La exposición se divide básicamente en dos grandes partes, que son las debilidades y fortalezas agrupadas todas en un solo conjunto y con base en ellas los ajustes de mejoras. Primero hablaremos de las debilidades. Hicimos una tabla, que es la tabla uno, en la cual relacionamos las debilidades con su descripción numeradas, a qué elemento de la unidad pertenecen esas debilidades y qué expectativa afecta. Entonces, por ejemplo, la primera debilidad se refiere a la formulación de la tarea rampa, que no promueve la interpretación que se pide. La debilidad 2 también está relacionada con esa tarea, que no genera un interés suficiente en los estudiantes. La debilidad 3 tiene que ver con la tarea del examen del objetivo 2. Bueno, pasaré de una vez a las fortalezas, hablaré de las debilidades y fortalezas más ampliamente, pues repetiremos eso cuando hablemos de los ajustes de mejora. Entonces, básicamente era como describir cómo lo habíamos hecho. Las fortalezas igualmente las incluimos en una tabla similar que la tabla 2, nuevamente la numeración, a qué elemento pertenece, la descripción de la fortaleza y a qué aspecto afecta, por ejemplo, el material que genera una prueba de estudiantes, el agrupamiento de las tareas que aumenta la confianza, los contextos no matemáticos que ayudan a mantener situaciones reales. Bueno, pasamos entonces a los ajustes de mejora. El primer ajuste de mejora tiene que ver con la formulación de la tarea rampa, que son las debilidades 1 y 2, que son las de que se promueve se debe promover de mejor manera y no se debe dejar afectar el interés de los estudiantes. Entonces hicimos una formulación más sencilla y que la pregunta final ayudara a contextualizar la respuesta matemática, que no simplemente que era una respuesta numérica, sino que se, eh, se generara pues esa interpretación. Entonces, que el colegio necesita diseñar una rampa en el patio interior, simular la ya existente. Escribimos pues cómo, qué debe hacer, que diseñen una rampa, que la altura sea la misma, pero que la longitud horizontal es la que varía. Ese fue también un cambio que hicimos. Y finalmente en la pregunta dijimos que la respuesta pues adecuada al contexto. La siguiente pues tiene que ver con la formulación de la tarea del examen del objetivo 2, que era un poco compleja para el estudiante. Y la hicimos no solamente la redacción más simple, sino que el contexto lo hicimos más simple. Antes hablábamos de una construcción en la cual era una losa pues de varios metros de largo, que había que construir un pequeño, era un poco complejo incluso para entenderla y para realizarla. Pero simplemente es un carpintero que necesita colocar una tabla que sea de forma rectangular, y ahí el contexto pues en el cual necesita esa tabla. Paso a la dispositiva siguiente. Se trata simplemente de un cuadrilátero que se debe verificar si es realmente un rectángulo o no. Entonces el carpintero lo que hace es pasar la diagonal, tomar las medidas, me devuelvo a la formulación y las medidas que le resultan son 75 centímetros y 40 centímetros, las de los lados pues del supuesto rectángulo y la diagonal de 85 centímetros. Entonces él debe verificar, usando el teorema de Pitágoras, si se cumple el teorema de Pitágoras, verificar ese triángulo es rectángulo y por lo tanto verificar la tabla rectangular. La debilidad 4 tiene que ver con la retroalimentación de la, de la tarea diagnóstica. Se llevó a cabo, entonces simplemente concluimos que debe llevarse a cabo sí o sí. La debilidad siguiente tiene que ver con el recíproco de la tarea del teorema de Pitágoras. Estamos que no tiene que ver tanto con los conceptos matemáticos o geométricos o algebraicos, sino más bien con un concepto lógico, que es la doble implicación. Es decir, la premisa A que implica una premisa B y a su vez la premisa B implica la premisa A. Que esa es la dificultad que existe, que él maneje la lógica de la doble implicación. Entonces pusimos una tarea en la tarea diagnóstica
en la cual mencionamos 5 postulados, cinco implicaciones, algunas son dobles, otras no lo son. Por ejemplo, la primera, si n es un número par, entonces n es múltiplo de 2. Y viceversa también se cumple, si n es múltiplo de 2, entonces es par. Pero la segunda, por ejemplo, si n es número natural, n es número entero, eso es verdad. Pero lo contrario, si n es número entero, no necesariamente es un número natural. Entonces, un ejemplo de cuándo habría doble implicación, cuándo no. Y entonces, para reforzar que en el teorema de Pitágoras, si el triángulo es rectángulo, se cumple el teorema de Pitágoras, y viceversa, si se cumple el teorema de Pitágoras, entonces el triángulo es rectángulo, que es la doble implicación del teorema que se usa para lo que llamamos el recíproco. La siguiente debilidad tiene que ver con la formulación de la tarea mapa, que inducía a utilizar un solo camino de aprendizaje. Además, no era claro pues el por qué era útil la particularidad de las calles en las ciudades. Entonces cambiamos la redacción y el texto. Dijimos que es un arquitecto que desea hacer una renovación de servicios de redes de público, y para ello, para la construcción, desea verificar si una esquina de la ciudad de Bogotá es perpendicular. Antes de esto, pues no incluir una redacción que hacemos, una introducción que hacemos de por qué es importante en las calles. Ya la pregunta como tal, el requerimiento como tal está pues en este párrafo. Mencionamos la esquina que se debe medir, le ponemos una captura de pantalla del triángulo de vías que debe formar, le decimos lo que debe hacer, usar la herramienta Google Maps para medir las distancias, y verificar si el triángulo es rectángulo o no, y con lo cual pues redactar una conclusión en la cual pues el estudiante si es realmente popular o no, y nuevamente que se adapte al contexto, es decir, que redacte un informe. La siguiente habilidad tiene que ver con la tarea 1.2, que sería también usar un solo camino, que era el camino algebraico. Entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos? Reformulamos la tarea. Básicamente consiste en que hay una pared que tiene una altura que no se puede medir directamente por unos obstáculos que hay en esa misma pared, que impiden que uno mida directamente. Entonces, necesariamente, él tendría que construir con base en esa pared un triángulo rectángulo en la cual sobre la pared está uno de los catetos, sobre la horizontal el otro cateto, y la diagonal tendría que utilizar una cuerda para medirla. Entonces solamente podría medir la cuerda, que sería la hipotenusa, el cateto horizontal, y el otro, que es el que no puede medir, y el que desea saber, tiene que usar obligatoriamente el teorema de Pitágoras. La de siguiente habilidad tiene que ver con la tarea de los dos cuadriláteros, que también es el recíproco. Nos basamos en la fortaleza 4, decimos que la fortaleza 4, que habla del uso de los materiales, digamos, ayuda a superar esta debilidad, porque pues el uso de materiales incentiva a la... Entonces, ¿qué pasaba? Que usaban unas cartulinas que el mismo estudiante no tenía claro por qué tenía que usar esas cartulinas, y ni veíamos, si uno mismo se da cuenta como profesor que no era necesario que estas cartulinas quitas. Entonces lo cambiamos simplemente por el kit geométrico. El kit geométrico, digamos, es el que pasa a relevar ese material de las cartulinas. El kit geométrico es algo que hace parte de sus útiles, la regla, el escuadra, el compás, el transportador, pero que los use de manera distinta a como se usan cotidianamente. Entonces, esto nos llevó a reformular esa tarea. Esta es la formulación, básicamente pues paso a las diapositivas siguientes para contextualizar la tarea, que se trata de esto, de un cuadrilátero en el cual hay un ángulo que es recto, pero el ángulo opuesto no se sabe si es recto o no. Entonces debe construir la diagonal, medir los lados y usar el teorema de Pitágoras, y finalmente en el segundo triángulo usar el recíproco para probar si ese triángulo es rectángulo, por lo tanto, si el ángulo es recto o no. Finalmente, los ajustes que hicimos en los grafos, aquí se ve claramente que hay la 2.6 y la 2.16 están como en esta columna, y se pueden combinar con esta columna de la 2.9, la 2.10, la 2.9 y la 2.14. Teóricamente se podrían formar 8, o sea, combinando esos dos con los otros 4, se podrían formar 8 caminos de aprendizaje, que realmente no es cierto. O sea, era una cosa que el grafo sugería eso, pero la realidad no era así. Había unos criterios de Pues logro que pertenecen a una tarea y otros no. toca Entonces, interrumpir. finalmente, es que no me avisaron. Finalmente, bueno, ya concluyo. Finalmente, pues este fue como el trabajo que quedó más sencillo. Nos Y toca finalmente eliminamos un interrumpir. camino tabular porque era demasiado artificial, que no era auténtico. Eso era todo. Muchas gracias. Listo.
te, se te pasó un poquito el tiempo, Andrés. Sí, sí, qué Bueno, pena. Estaba pendiente del aviso y después aquí estoy mirando, pero bueno, alcancé, gracias. listo. Bueno, grupo 4,